hoy cómo estamos en el grupo de estudio y de una vez vamos a hacer una pregunta, ¿cuál es el futuro de los grupos de estudio? En la apreciación de cada uno, así muy breve. Entonces, Gaitan, por favor. Okay, I will go first. Sí, yo si quiere comienzo, pero seré breve. Obviamente que los últimos 3 años no he viajado mucho por la pandemia, pero sí he estado pendiente de cosas que han estado sucediendo con grupos de estudios en diferentes países. Y obviamente que la pandemia ha sido difícil para muchos grupos de estudios. Sin embargo, los retos no están ahí para matarnos. Los retos están ahí para ayudarnos a forjar hacia adelante. Y yo creo, aún para mí, tener la obligación de utilizar Zoom como grupo de estudio me ha ayudado a mejorar cómo estaba funcionando mi propio grupo de estudio y cómo nos reuníamos. Entonces, yo no veo esto como algo que sea algo completamente malo. Obviamente que estoy esperando el día donde podamos tener reuniones persona a persona de nuevo. Pero para mí, en este momento, estoy tan acostumbrado ya a los grupos virtuales en línea que ya estoy mucho más confortable con esto porque tenemos personas y estamos volviéndonos viejos donde estamos. Ya no somos esos jovencitos, ya muchas personas donde yo vivo a veces están muy lejanos. Entonces, tener un grupo virtual los ayudó para que puedan participar porque no pueden viajar por el evento en la noche porque es muy tarde y están muy viejos o no ven muy bien. Y en Canadá tenemos problemas climáticos, tenemos inviernos, tenemos muchas tormentas, nieve. A veces tenemos que manejar en esas tormentas y eso no es prudente ni es seguro. Entonces, teniendo grupos virtuales también nos ayuda y teniendo grupos de estudio virtuales nos permite acomodar a personas de otros países. Hemos tenido personas de México que hablan francés, que viajan a México en el francés y siguen en el grupo. Tenemos personas de África que participan en nuestro grupo. Tenemos personas de Haití en nuestro grupo y diferentes personas aún de Europa, todos francoparlantes. Y yo creo que en el futuro vamos a ver una mezcla de todo esto. Vamos a ver grupos virtuales creciendo más y más. Y vamos a probablemente ver menos de grupos en persona. Sin embargo, vamos a ver una mezcla, un híbrido de los dos. Personas se van a reunir a nivel virtual y algunos presencialmente, como lo que yo hago en mi hogar. Y eso no nos previene de compartir experiencias ni de disfrutar el acompañamiento o la unión de almas que experimentamos cuando estamos reuniéndonos persona a persona. Esa es mi propia experiencia. Gracias. Gracias, Gaitan. Qué bueno. Bueno, Bill, cuéntenos, usted en su punto de vista, ¿cómo ve hoy la dinámica de los grupos de estudio y qué prevé que pase en los próximos años? Bueno, les voy a dar un poquito de historia. Bueno, voy a hacer un comentario primero. No se desesperen. A veces veo impaciencia. He estado leyendo el libro Urantia y estudiándolo desde el año 1971. Llegó a mi vida mi esposa y después de 6 semanas de casarnos llegó a nuestras vidas. Estudiamos el libro solo 5 años antes de visitar a cualquier otro lector. Pero fue una experiencia. He visto el movimiento de Urantia y las enseñanzas crecer y florecer en estas cortas décadas de mi vida. Y esto me alienta mucho todo lo que estoy viendo. También me siento humillado o humildad por nuestros vecinos en Latinoamérica. Ustedes con sus dedicaciones y con el dar de ustedes mismos de sus tiempos, realmente me siento realmente de pronto humillado en el buen sentido. Lo que yo veo en el futuro, he visto mucho crecimiento, ya les dije. Veo que los grupos virtuales van a seguir en el futuro. No veo que van a regresar muchos grupos de estudios persona a persona. Quizás esté equivocado, pero lo que he visto en nuestras vidas, cuando la tecnología avanza, también la forma de apoyar esa tecnología se mejora. Gaitán dijo eso, y eso es lo que yo estoy viendo en todas partes. Veo esto en nuestras áreas, en nuestro estado, en los Estados Unidos.
algo que hablamos sobre los anfitriones que hablaron ustedes, tenía que ver con ciclos, y todos hemos visto ciclos, y los Estados Unidos tuvo el libro durante antes que Latinoamérica, pero he visto esos mismos ciclos que ustedes mencionaron, los mismos ciclos han pasado en los Estados Unidos, pero como les dije, no se desesperen, en este momento comenzamos con nada. El foro comenzó como un grupo de estudio y estaban muy emocionados de que las enseñanzas se pudieran, cuando el libro se imprimió, estaban muy emocionados. ¿Y qué sucedió? Nadie le interesó. Se desmoronó y estaban estudiando por décadas para que esas enseñanzas se les entregaran a las personas. Entonces Gaitán dijo esto. En el directorio tenemos más o menos 515 grupos listados en el directorio de grupos de estudios, pero eso llegó desde nada, desde 1955, llegó desde cero. 515 grupos de estudios registrados, representan 62 países, no sé cuántos idiomas son representados, aún y ni siquiera en cuántos idiomas está impreso. Tengo muchas cosas que iba a leer, pero solamente me puse a hablar. Pero veo que los grupos de estudio van a continuar como un fundamento, como una raíz de un árbol muy fuerte. Estamos colocando las raíces con estos grupos de estudio, colocamos raíces, traduciendo el libro, entregándolos para que llegue el día, algún día, cuando el libro ya ni siquiera lo podrán esconder, no habrá temor, no lo podrán ocultar. Algo que fue muy importante en nuestros grupos de estudio fue la experiencia de la oración y la alabanza en cada grupo, sea antes o después, y las personas podían hacerlo voluntariamente si querían o no, pero invitábamos al Espíritu de verdad a que entrara en nuestro grupo, y esto abría nuestras mentes y nos ayudaba con tantas cosas que escuché que muchos de ustedes han dicho, para tener más tolerancia, para tener más paciencia, para aprender cómo progresar en nuestras vidas diarias. Entonces, siguiendo hacia adelante, viviendo las enseñanzas, como dijo Gaitán, es lo más importante, pienso yo, de un grupo de estudio. Y esta es la mejor forma que nosotros podemos mantener creciendo esas raíces para que bajen más esas raíces. No sean impacientes. Yo pensé que mi vida, que cuando estaba llegando al final de mi vida, los grupos de estudio iban a estar en todas partes. Me doy cuenta que esto no es el caso y yo estoy ok con eso, porque tenemos fe, sabemos que las enseñanzas de Micael o de Jesús van a triunfar. Termino por ahora. Qué bien, Bill. Pues sí, es verdad. Una forma de crear grupos de estudio está más en la aplicación de la vida diaria, porque sí, podemos saber mucho del libro, puede tener 3 grupos, 5. Qué bien, Bill. Pues sí, es verdad. Una forma de crear grupos de estudio está más en la aplicación de la vida diaria, porque sí, podemos saber mucho del libro, puede tener 3 grupos, 5 grupos, pero si no se vive esas enseñanzas en sí mismo, en su familia, pues no va a ser tan fácil poder diseminar un grupo de estudio. Gracias, Bill, por su mensaje. Bueno, Andrés, usted como director de grupos de estudio Durante Internacional, ¿cómo visualiza hoy los grupos de estudio que hay actualmente, la dinámica y sobre todo el futuro de este corto y mediano plazo? ¿Qué opina, Andrés? Gracias, Wilson. Yo pienso que la tecnología cambió la manera en que estudiamos el libro Durantia, y estas cosas pasan muy rápido, casi sin darnos cuenta. Hace 6 años empezamos a usar Zoom en la Asociación Internacional y en Latinoamérica. Y hace apenas poco más de un año tenemos la capacidad de tener traducción simultánea, como en este evento, debido a que Zoom ofreció esta característica y la Asociación Internacional la adquirió. Entonces, las personas nuevas que han llegado al libro Durantia han tenido una gran ventaja que hace 25 o 20 años no tuvimos los primeros lectores.
Y es que, por ejemplo, no tienen que quedarse con un solo grupo de estudio. Pueden estar en 4, 5, 6 grupos de estudio a lo largo de la semana y tienen la oportunidad de escuchar a personas con mucha experiencia. Tan solo que las personas tengan hoy la oportunidad de escuchar a Gaitán, y no es la primera vez. Esto es algo que en tiempos pasados era muy difícil porque eh, Gaitán tenía que viajar presencialmente al sitio y tenía que haber alguien que le tradujera en esa ciudad. Hoy en día se pueden beneficiar de personas con mucha experiencia. Aquí, bueno, tú entrevistaste al principio a varios ejemplos de grupos de estudio y por lo mismo conozco personas que sin llevar más de 2 años o 3 años leyendo el libro ya se han animado a iniciar proyectos de grupos de estudio diferentes. Y esto es un reto para los anfitriones de grupos de estudio porque las personas quieren formas nuevas, creativas, que no sea simplemente leer el libro, o sea, que sea un grupo de lectura. Las personas dicen, para leer el libro lo leo yo solo. Hagamos algo diferente, hagamos algo más participativo, inventémonos juegos, dinámicas, traer personajes para entrevistarlos. Entonces, hoy en día casi cualquiera puede tener una cuenta de Zoom, tal vez no con traducción simultánea, pero por lo demás tienen muchas posibilidades. La pandemia también nos cambió muchísimo, pero yo creo que los grupos de estudio del libro Durantia sacamos lo mejor de esa transición a la virtualidad. Casi que diríamos no nos afectó gran cosa y de hecho se crearon muchísimos nuevos grupos. Las personas se vieron obligadas a aprender a usar el Zoom o el Google Meet o la plataforma que fuese. Y en medio de esa necesidad, de esa presión, ya finalmente aprendimos y ya nos desenvolvemos muy bien. Ha sido una curva de aprendizaje. Por ejemplo, al principio las personas no sabían cómo activar el botón acá de interpretación simultánea para escuchar en otro idioma. Lo han ido aprendiendo. Entonces se han abierto muchas posibilidades. Hemos perdido en cuanto al contacto físico, pero ojalá podamos retomar algo de eso en congresos, en grupos presenciales. Las personas nuevas tienen unas herramientas impresionantes para aprender muy rápido del libro y para escuchar el punto de vista de anfitriones y de personas que tienen mucha experiencia. Entonces, así como la tecnología nos trajo hasta este punto, no sabemos qué otros avances tecnológicos vayan a obligarnos a ir más allá. Lo otro es la integración entre países. Esa es otra cosa que las personas no se imaginan. Hoy en día es muy común que tienes un grupo de estudio con personas de 5 o 6 países. Esto era impensable hace algunos años. No había la tecnología, sencillamente no existía Zoom. Aparte no se conocían los líderes. Tú eres coordinador latinoamericano y en todos los países saben que tú eres un puente para hacer alguna pregunta, alguna consulta con la asociación internacional o para buscar dónde hay lectores en determinado país. Esta integración que ha promovido la asociación internacional también ha ayudado muchísimo. Entonces, yo creo que usando bien estas herramientas, hay un futuro muy, muy bueno para los grupos de estudio. También hay retos para los anfitriones que deben ser cada vez más creativos si quieren que las personas realmente sientan que están aprovechando su tiempo en sus grupos de estudio. Y la única cosa en la que debemos movernos un poco de regreso es hacia la presencialidad, hacia el contacto físico. Así es como yo lo vería. Ok, Andrés, muchas gracias.